Bien, buenos días a todas y a todos. Compañera Elizabeth Rodríguez, ¿se me escucha y se me ve? Sí, maestro. Perfecto, muchas gracias. Pues les agradezco a todas y a todos que estén presentes en este salón virtual el día de hoy, viernes. La clase, ustedes recordarán, estaba programada la maestra Alejandra Tello, pero por cuestiones laborales tuvo que atender una comisión. Entonces, en calidad de coordinador del diplomado, me toca participar con ustedes con esta primera parte de la clase dedicada a consultas populares. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que estén aquí. A ver, platicar un poquito la dinámica a seguir. Traigo por aquí una presentación que quisiera me fuera guiando en la exposición de la clase y decirles que hacia el final voy a dejar un espacio de tiempo para preguntas, si tengo alguna respuesta que ofrecerles, desde luego, y se vale perfectamente que me digan, tengo más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale perfectamente y al contrario, yo agradecería las experiencias y los comentarios que ustedes nos quieran compartir. Sí, para mí es importante poder ir avanzando con la presentación para poder dar una clase como ustedes se merecen, sistematizada. Entonces, pueden ustedes ir poniendo sus preguntas o sus comentarios en la cajita respectiva, aquí en la parte derecha de su pantalla, en la parte de abajo, o pues, si tienen a la mano una libretita, pues ahí las podemos ir anotando. Esa sería entonces la petición. Como varias y varios de ustedes saben que han tomado clases aquí en la Escuela Judicial, yo no tengo problema. Si me hablan de tú o me hablan de usted, me dicen licenciado, me dicen doctor, como me quieran decir, no tengo problema. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Entonces, fuera de eso, también, desde luego, tengan la plena certeza de que mi expresión hacia ustedes será en todo momento adecuada y comedida. Bueno, pues esas son, digamos, un poquito las reglas de nuestra sesión. Me voy a la presentación. Muy bien. Compañera Ileana Celina, ¿sí se ve la presentación? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, cuando hablamos de consulta popular, en realidad estamos hablando de dos figuras. Ni siquiera de dos, sino digamos de dos grandes grupos de figuras de democracia participativa que son el plebiscito y el referéndum. No se preocupe, Iliana, muchas gracias por... Vi que me indicó con la cabeza y con eso es suficiente. Que en México, pues el legislador federal consideró oportuno refundir, si me permiten la expresión, refundir en una sola que es la figura de la consulta popular. Me parece que es una frase que puede ser afortunada. Consulta porque retoma esta idea de preguntar, de auscultar. Y por otra parte, el concepto popular porque pues es al pueblo. Ahora, yo sé, y aquí estoy seguro que habrá abogadas y abogados que podrían profundizar en el tema. Yo sé que en el derecho, el término pueblo o popular nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Supongo que más de una o de uno ahorita estará pensando, ¿por qué no mejor llamarle consulta ciudadana? E incluso, insisto, en esa etapa de preguntas, respuestas, de diálogo, pues ahí podríamos profundizar en el tema. Pero a mí me parece que debemos de perderle el miedo al concepto de pueblo y de lo popular dentro del campo del derecho y que tenemos que entrarle a ese concepto. Porque si no, estamos perdiendo una riqueza, no solo teórica, que ya sería bastante, sino de enfoque acerca de esta situación. A mí me parece que cuando en el derecho nos ponemos a hablar de ciudadana, ciudadano, ciudadanía, me parece que lo que estamos haciendo es poner el acento en lo individual, en Noeli Lisbeth Zamudio como ciudadana, en Margarita Torres como ciudadana, en Octavio Vado como ciudadano. O sea, en esta idea de lo individual. Y que el concepto de lo popular más bien se acerca a lo colectivo, al pueblo como un sujeto colectivo
de la historia, y aquí podríamos hablar de Hobsbawm y cosas por el estilo, pero el pueblo como un sujeto colectivo de la historia, pero también el pueblo como un sujeto colectivo de la toma de decisiones políticas. Esto es, la construcción de una voluntad estatal a partir de esa voluntad popular. Entonces me parece que puede resultar interesante, porque además esto, como espero poder desarrollar un poco más adelante, tiene, creo yo, un efecto práctico. El día de hoy, un exconsejero del Instituto Electoral de Guanajuato, el doctor Luis Miguel Rionda, publica un artículo muy interesante en Milenio, Guanajuato, acerca de consultas populares. El día de hoy, ahí les recomiendo que ustedes, obviamente terminando la clase, ahí tecleemos Milenio, Guanajuato, Luis Miguel Rionda, y vean el artículo de hoy que escribe el doctor Rionda acerca de un intento de consulta popular en Guanajuato que tiene que ver con las momias. Curiosamente, tiene que ver con las famosas momias de Guanajuato. Y donde él plantea una serie de observaciones a la negativa de realizar esa consulta. Y creo que esto se puede atender a partir de un principio de interpretación pro consulta que parte justamente de la idea de lo popular. Pero voy a abordar sobre esta idea un poco más adelante. Más o menos la estructura de nuestras dos sesiones es esta. Hablaremos de consulta, hablaremos de plebiscito, de referendo, los casos internacionales, nacionales y me parece que es muy importante también el tema de las decisiones judiciales. Ya tenemos un cúmulo de decisiones de los tribunales sobre estos temas, que ahí vamos a ver que el control constitucional es muy interesante. Bueno, esto no es más que el desagregado. Nuestra idea es que al final de esta sesión ustedes puedan identificar este mecanismo específico. Gracias, estoy viendo que lo están pegando aquí en el chat, muchas gracias. Y están haciendo también la referencia a Yucatán. Sí, Yucatán, yo sé que varias y varios de ustedes son justamente de Yucatán y que tienen experiencia en este tipo de temas, por eso va a ser muy interesante escucharles. Pues sean capaces de identificar este mecanismo de participación ciudadana, de consulta popular, y que puedan identificar los distintos mecanismos que se refunden en el mismo, como el del plebiscito y el referendo, pero también que a lo largo no solo de esta materia, sino de todo el diplomado, puedan ustedes distinguir la consulta popular, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy y también el día lunes, la consulta popular de otras consultas, como la consulta indígena o la consulta a las personas adultas mayores o la consulta a las personas con discapacidad o a la consulta de las personas que pertenecen al espectro autista. Esto es muy importante porque son distintas consultas. Si nos quisiéramos poner exquisitos teóricamente, tendríamos que decir que la consulta popular pertenece a la democracia participativa y que las otras consultas se acercan al concepto más bien deliberativo de la democracia. Ese concepto que expuso con tanta brillantez don Carlos Santiago Nino y que muy recientemente ha desarrollado Roberto Gargarella y que aquí en México pues han recogido autores como Roberto Niembro o del propio Tribunal Electoral, estoy pensando en Leopoldo Gana. No me voy a detener en la cuestión de derecho de democracia participativa, porque eso ustedes ya lo estudiaron. Pero sí quisiera empezar a partir de aquí. Digamos, podemos establecer un concepto general de consulta popular, que es el que estoy sometiendo aquí en esta lámina para ustedes. No voy a leer, desde luego. Pero sí podemos decir que en cualquiera de sus vertientes, la consulta popular implica someter a la decisión de la ciudadanía o del pueblo, dependiendo cómo queramos abordarlo, un tema que se considera trascendente. Esa trascendencia, y tenemos que tener cuidado con el concepto, porque la trascendencia puede ser nacional, estatal o municipal. Si la memoria no me falla, y si es así, les pido que me corrijan. Recuerdo que en Yucatán, por ejemplo, se realizó una consulta que tuvo que ver con el destino de un predio municipal que creo que al final terminó siendo una cancha de fútbol. Eso, si lo vemos desde una perspectiva nacional, si lo vemos desde la Ciudad de México, uno puede decir, es una consulta para eso, ¿no? Pero si lo vemos desde la realidad
de la ciudadanía que va a vivir con esa decisión puede ser, desde luego, un asunto de suma importancia. Me tocó participar en mi otra vida, en mi vida de consejero en el Instituto Electoral de Querétaro entre 2014 y 2020. Me tocó participar, por ejemplo, en la organización de un plebiscito acerca de la concesión o no de la recolección de basura en las calles. Y alguien podría pensar, pues eso, ¿para qué consultarlo? Pues ya que el ayuntamiento tome una decisión si concesión o no concesiona, mejor vigilen bien el contrato para que no les vayan a meter ahí un gol, ¿no? No, espérate, es que puede ser un tema trascendente. Por ejemplo, si pensamos en la histórica y permanente astringencia presupuestal de los municipios. Entonces, claro, el tema de decir que un asunto es trascendente se debe evaluar desde su contexto. No puede alguien, no puede una persona pontificar desde un cubículo en la Ciudad de México y decir, esto sí es trascendente y esto no es trascendente. No, no. Esto tiene que ser necesariamente a partir del contexto. Y yo estoy seguro que quienes de ustedes tienen experiencia en la materia electoral lo saben bien, o sea, saben lo importante que es siempre atender al contexto. Y podemos señalar entonces dos mecanismos, el plebiscito y el referéndum. El plebiscito como un mecanismo de consulta en el cual la ciudadanía determina la procedencia o no de ciertas acciones propiamente de gobierno o de políticas públicas. Y el referéndum o referendo, aunque se nos ha quedado el latín ya, digamos, como parte del idioma español, lo decía Borges, ¿no? El español no es sino un dialecto del latín, al final de cuentas, se nos ha quedado el referéndum como un mecanismo que tiene que ver con el preguntarle a la ciudadanía acerca de un aspecto o una cuestión eminentemente normativa. La diferencia entonces entre referéndum y plebiscito no la encontramos en la naturaleza de la consulta, porque en ambos casos es preguntarle al pueblo o preguntarle a la ciudadanía. Entonces, ahí no vamos a encontrar la diferencia. Tampoco la vamos a encontrar, por lo general, en el mecanismo. El mecanismo para desahogar la consulta, ya sea plebiscito o sea referendo, es el mismo. Es el mismo. Puede ser que esa sea la razón por la cual en el ámbito de lo federal se decidió refundir las dos figuras en una sola, en consulta popular, porque el mecanismo, el mecanismo es el mismo. El sujeto consultado, que es el pueblo o la ciudadanía, pues es el mismo. Y por otra parte, porque además existe, como vamos a ver, no diría yo una confusión terminológica, pero sí, pues hay quien utiliza los conceptos como sinónimos. Pero si nos ponemos a buscar la diferencia entre plebiscito y referéndum, la vamos a encontrar en cuanto al objeto de la consulta. El objeto de la consulta en un plebiscito va a ser una acción de gobierno, una política pública. Ese va a ser el objeto de una consulta. En el caso de un referéndum, el objeto de la consulta va a ser un documento normativo, va a ser una constitución, la reforma de esa constitución, una nueva ley o la modificación de una ley. Entonces, esa es la diferencia entre plebiscito y referéndum. Voy a dejar de compartir un momento para vernos, digamos, más claramente las caras. Y en este momento alguien me puede levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero ¿para qué dicen todo acto del Estado es un acto jurídico? Por lo tanto, al final, todo plebiscito es un referéndum. Bueno, a ver, lo que yo diría es que no lo veamos desde una perspectiva exclusivamente de una teoría del derecho kelseniana. Veámoslo más bien desde la perspectiva de la democracia y la participación ciudadana, que es, pues, al final de cuentas, el tema de nuestro diplomado, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, sí puede ser importante esta distinción. Ahora, fuera de eso, podemos decir que en términos generales, el plebiscito y el referendo sigue el mismo procedimiento. Podemos considerar que tienen orígenes históricos distintos y que eso incluso determina la palabra que se utiliza. Pero también creo que podemos estar de acuerdo que el origen histórico de una palabra no determina su significado de forma permanente. Permítanme poner un ejemplo muy burdo.
Si yo ahorita les dijera, la fábrica de este edificio es de concreto, pues probablemente ustedes digan, pues que no está en la escuela judicial, está dándonos clases de una fábrica de cemento, está ahí en la Cruz Azul o en Cemex o dónde está. No, bueno, es que la palabra fábrica en su origen significaba de que está fabricado algo. Y yo podría decir, la fábrica de mi camisa es algodón, por poner un ejemplo. Pero ese es un sentido que ya nadie utiliza, que ya nadie utiliza. Entonces, el origen de la palabra no se convierte en un corsé o en una cárcel que nos haga que la palabra siempre signifique eso. Entonces, es importante estar atentos, hasta por mera curiosidad intelectual, al origen de un término, pero no podemos con eso simplemente ya amarrarlo para siempre, sino entender que los términos, desde luego, van evolucionando. A ver, para ver si fui claro en la exposición, ahí les va una pregunta. A ver, la compañera Méndez, Asadi Méndez, ¿sí pronuncié bien su nombre, compañera? ¿No? ¿Me puede ayudar, por favor? Hasadí. ¿Asadi? Hasadí. Asadi, perfecto. A ver, compañera. Lo que se hizo en Querétaro, consultar acerca de si en un municipio, específicamente el municipio de Márquez, se concesionaba o no la recolección de basura en la vía pública. ¿Era plebiscito o referéndum? Era un plebiscito. ¿Por qué un plebiscito, compañera? Porque trata sobre políticas públicas o acciones de gobierno. Ok, pero se va a materializar en un contrato administrativo, ¿no? Si ganaba el sí, se materializaría en un contrato administrativo, que es un acto jurídico, ¿no? Entonces, ¿no sería referéndum? No lo veo de esa manera. Perfecto, y tiene usted toda la razón. Claro, todo acto del Estado, todo acto del gobierno se materializa en un acto jurídico, ¿no? Pero tiene usted toda la razón, porque lo que se está decidiendo no es un reglamento municipal que podría dar lugar a un referéndum municipal. Lo que se está decidiendo es una acción pública. Ahora, se diferencia también el plebiscito de otras acciones distintas que podrían ser cercanas, como del presupuesto participativo. Porque en el presupuesto participativo lo que se busca es incluso yo la calificaría así, una mayor participación de la ciudadanía. Porque en el presupuesto participativo normalmente incluso la ciudadanía propone los proyectos. Hay algunos ejemplos donde es la autoridad quien lo propone, pero normalmente es la ciudadanía quien propone los proyectos. En el plebiscito no es que la ciudadanía proponga el proyecto, es que la ciudadanía tiene que decidir. Por último, para regresar a la presentación, diría que otra similitud que existe entre plebiscito y referéndum es que te presentan un esquema dicotómico. O sea, la respuesta es un sí o la respuesta es un no. Hay mecanismos de participación ciudadana donde la ciudadanía solo puede expresar su preferencia de esta manera. Pensemos en el voto. O sea, cuando nosotros votamos, básicamente lo que estamos diciendo es, sí quiero esta candidatura y no quiero a todas estas otras. Pero si se fijan ustedes, el voto no nos permite introducir matices. O sea, vamos a suponer que la compañera Sandra López es candidata a presidenta municipal o alcaldesa. Entonces, yo voy a votar en ese municipio. Y digo, bueno, pues, a ver, de las 10 propuestas que trae la compañera Sandra, yo estoy de acuerdo en 8. Una, pues, no sé, a lo mejor me convence, a lo mejor no. Pero la última, ahí sí, no. No. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? ¿Cuántas veces al momento de decidir nuestro voto decimos, a veces incluso lo decidimos pensando no en con quién coincidimos más, sino con quién disentimos menos, si me permiten plantearlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo al momento de votar, yo no puedo emitir un voto condicional. O sea, yo no puedo decir, voto por la compañera Sandra, sí y solo sí. Esta política que está proponiendo, esta política pública que está proponiendo, no la va a hacer. Porque si ella dice que sí, entonces mi voto es para el compañero Roberto Ramírez. No puedo hacer eso. De igual manera sucede en mecanismos como el plebiscito o el referéndum. A ver, te preguntan algo concreto.
Por ejemplo, recuerdo un caso de Veracruz de hace ya algunos años, ¿no? Acerca de la realización de una serie de eventos en Tajín, en las ruinas de Tajín. ¿Está usted de acuerdo con que se hagan o no? Tú no puedes contestar, bueno, sí estoy de acuerdo si tienen cuidado. Sí estoy de acuerdo si tiene todos los permisos. Sí estoy de acuerdo si... No, quiere usted o no quiere. Es un sí o un no. Eso es complejo, porque las decisiones políticas, y ustedes lo saben, difícilmente son dicotómicas. Pero estos mecanismos funcionan de esa manera. Hay otros mecanismos que se ven a lo largo del diplomado, donde la participación ciudadana no es dicotómica, sino es, digamos, creativa. Por ejemplo, en la consulta, para hablar de consultas, en la consulta a las personas adultas mayores, o a los pueblos indígenas, o a las personas del espectro autista, o a las personas con discapacidad. No se trata de preguntarles si estás de acuerdo o no, no, se trata de cómo te integro para que junto contigo se tome la decisión. Y entonces no es de que me digas sí o no, es de que me aportes información, experiencias, dialoguemos, te escuche, perfeccionemos el proyecto que yo traía, que es lo mismo que sucede en un auténtico parlamento abierto. Pero esos son otras figuras. En plebiscito y en referendo lo único que tenemos es esta posibilidad de o sí o no. No admite matices. Veo que tenemos dos manitas levantadas de Ángel y de Víctor. Entonces voy a hacer una modificación. Les pido que me permitan avanzar un poquito más. Y cercano de la hora, de la primera hora, hago ahí entonces el primer corte y después hago otro corte hacia el final, pero para ir un poquito avanzando y que no se nos queden cosas en el tintero. Aquí simplemente de manera ilustrativa presentamos algunas ideas de autores que abordan el tema de plebiscito y referendo y que pues o los utilizan como sinónimos o les introducen por ahí algún pequeño matiz. Y pues, algunos muy conocidos, ¿no? Viscaretti di Ruffia, de los grandes comparatistas italianos, Karl Lowenstein, también de los grandes teóricos de estos temas que, bueno, pues no establecen alguna distinción. El diccionario de Capel nos establece algunos conceptos que a mí me parece pueden ser muy ilustrativos. La competencia política limitada a su única expresión electoral, pues se ha modificado. Sobre todo en el siglo XX, a finales del siglo XX, aunque no exclusivamente, en realidad aquí se está haciendo un poco reduccionista, introduciendo justamente estas figuras como el plebiscito, referendo, consulta popular y otros mecanismos más. Y esto fue producto en buena medida, digamos, de la parte final del siglo XX. La realidad es que desde luego tenemos antecedentes que tienen que ver incluso con los conceptos históricos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de plebiscito, tenemos que recordar que su origen es romano, ¿no? Recordarán ustedes que la sociedad romana estaba, digamos, organizada, estructurada en clases, y teníamos a los patricios y teníamos a los plebeyos. Y algunas de las familias patricias, incluso los nombres, se nos han quedado y podemos recordarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, la familia de los Excipiones, recuerdo a los Torcuatos, una familia muy peculiar, la de los Torcuatos, porque su nobleza se demostraba en el uso de collares, porque Torcuato viene de Torques, que significa collar. Y lo que pasa es que un rey romano, no recuerdo cuál de los reyes primitivos, les concedió el derecho de usar collares en su presencia. Como pasaba después con los monarcas españoles, ¿no? Todavía hasta 1931, que a ciertos nobles les daban el derecho de estar sentados en presencia del rey. Entonces era todo, o sea, no nada más eras noble, sino también podías estar sentado enfrente del rey, era así como ser noble entre los nobles, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, en ese sentido, las preguntas dicotómicas, ok, Roberto, en ese sentido, entonces, los romanos tenían, digamos, dos conceptos para construir derecho. Estoy siendo muy general, desde luego, sumamente general.
Había las leyes, que eran las que obligaban a todo el pueblo, obligaban a todo el pueblo, lo mismo a patricios que a plebeyos. Y esas leyes se aceptaban o se formaban en los famosos comicios por curias y por centurias. O sea, se daba la participación popular para la construcción de esas leyes. Recordemos que el Senado romano no hacía leyes, hacía otras cosas, Senado consultos y otros actos, pero no hacía esas leyes. Pero que los plebeyos participaban en ese tipo de decisiones, pero también participaban en decisiones propias. Por ejemplo, los plebeyos participaban en la elección de cónsules, de algunos pretores, de cargos, digamos, que tenían, de cargos públicos que ejercían actos que se le aplicaban a todos los romanos. Hay una tragedia de Shakespeare, que esto lo pinta muy bien, a mí me gusta mucho, que se llama Coriolano. Si ustedes leen Coriolano, y digo a Shakespeare, desde luego vale mucho la pena leerlo, si ustedes leen Coriolano con los ojos de quienes nos dedicamos a lo electoral, es muy interesante, porque te cuenta muchas cosas, pero para efectos de nuestra sesión, te cuenta cómo un general romano, que después lo apodan Coriolano por vencer a la población de la ciudad de Corioles, y cómo este general romano va a pedirle el voto a la plebe, pero cómo él no lo quiere hacer, porque él se considera un aristócrata. Un aristócrata, ¿cómo voy a pedirle el voto a la plebe, no? Pero tiene que irlo a pedir. Y entonces es interesante porque en un par de escenas, Shakespeare recrea cómo eran las campañas electorales en Roma. Parece interesantísimo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, para solicitar el voto, tú tenías como candidato, tenías que descubrirte, por ejemplo, el hombro, para mostrar las heridas que habías recibido defendiendo a Roma. Entonces, digamos que mientras más heridas tuvieras, pues era más fácil que ganaras. Y cómo de ahí nos viene, por ejemplo, el propio término de candidato, que viene de candidum. Candidum, que significa blanco, blancura, porque se supone que los candidatos se presentaban ante la plebe con las túnicas, la famosa túnica romana, ¿no? La túnica pretexta, que solamente la podían usar los ciudadanos romanos, ¿no? Entonces, la túnica pretexta blanca, lo más blanca posible, porque la idea es que eso reflejara la pureza de sus intenciones. Entonces, participaban en esas elecciones y en la construcción de lo que ahora le llamamos leyes, pero también participaban en ciertas elecciones que solo tenían que ver con funcionarios de la plebe. Estoy pensando justamente en el pretor de la plebe, que recordarán ustedes que era un funcionario importantísimo, porque podía detener incluso decisiones del Senado o del cuerpo edilicio que afectara a la plebe romana. Y también para algunas normas jurídicas, no le podemos llamar leyes, que solo se le aplicaban a la plebe. Y entonces, en esas normas jurídicas, o para la factura, la construcción de esas normas jurídicas, solo se le preguntaba a la plebe. Esos eran los plebiscitos. De ahí nos viene el concepto de plebiscito. Desde luego, el día de hoy, la palabra ha cambiado, el sentido de la palabra ha cambiado. Porque el día de hoy, ¿quién puede votar en un plebiscito? Cualquiera que sea ciudadano o ciudadano, con independencia de su capacidad económica. Y además, pues ya no tenemos nosotros, al menos formalmente, esa distinción entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Ciertamente alguien aquí me podría levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero desde la ciencia política, desde la sociología, desde los discursos que a veces escuchamos de los actores políticos, bueno, sí, pero yo estoy hablando desde el derecho. O sea, desde el derecho ya no tenemos esa distinción. Entonces, en los plebiscitos, ¿quiénes pueden votar? Todas las personas. Por eso, yo he escuchado de repente algunas expresiones que dicen, es que hay que eliminar el concepto de plebiscito, porque es un concepto que de origen tiene que ver con una distinción casi de castas. Y bueno, es cierto, o sea, de origen tenía que ver con eso, pero la realidad es que hoy lo asumimos como algo distinto. Entonces, a mí me parece que el concepto se puede sostener por sí solo y que no es necesario hacer ahí ninguna adecuación. Pero pues se los comento porque son voces que de repente uno escucha. Para el año 2013, ya cerca de 130 países y territorios contaban con mecanismos de democracia directa.
La mayor parte, y esto lo pueden ver también, por ejemplo, en la página de Idea Internacional, la mayor parte de los países hoy, tanto occidentales como no occidentales, tanto de izquierda como de derecha, cuentan con mecanismos de participación ciudadana. Y de entre ellos, de los que más se contemplan es el plebiscito y el referéndum. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente se use. O sea, una cosa es que tengas el mecanismo y otra cosa es que lo uses. Pensémoslo por referencia a México, ¿no? ¿En qué estados hemos tenido mecanismos de plebiscito, de referendo, de consulta popular? Bueno, si nos ponemos a ver el marco jurídico, pues diríamos la gran mayoría, por no decir que todos. Ahora, ¿cuántos realmente han ejecutado un procedimiento de este tipo? Pues ahí ya empezamos a encontrar que muchas entidades los tienen contemplados en la ley, pero que no los llevan a la realidad. Yo me acuerdo mucho, porque vivía en ese entonces allá el caso de Querétaro. La reforma, entre 1996 y 2008, el artículo, el 23, si la memoria no me falla, el artículo 23 de la Constitución de Querétaro hablaba de plebiscito, referendo y revocación de mandato. Fíjense, hablaba hasta de revocación de mandato. Entonces, si ustedes se iban a la ley, a la Constitución, ustedes iban a decir, en Querétaro existen estas tres figuras. ¡Qué avanzados! ¡Qué democracia tan participativa! Ahora, entre esos años, ¿cuántos plebiscitos, referendos y revocaciones de mandato hubo? Ni uno. Ni uno. De entrada, porque cuando hacen la reforma constitucional en el 96, se ponen a trabajar entonces de manera inmediata en la nueva ley electoral. Y viene una decisión del Ejecutivo Estatal que dice, a ver, espérense. Una cosa es la ley electoral y otra cosa es la ley de participación ciudadana. A ver, primero hay que hacer la ley electoral, porque pues vienen elecciones, ¿no? O sea, hay que hacer la ley electoral. Entonces, hagamos la ley electoral y luego hagamos la ley de participación ciudadana. Ok, hicieron la ley electoral, les quedó muy bonita, o muy mala, o como sea, ya la echaron a andar. Después hacemos la ley de participación ciudadana. Órale, ¿y cuándo la hacemos? Pues ahí después. Oiga, ya llevamos un año. Pues ahí después. Oiga, ya llevamos 2 años. Pues ahí después. Oiga, es que fíjese que este colectivo ya está diciendo, sí, miren, es que vamos a instalar unas mesas, vamos a trabajar el tema, empezar a arrastrar la pluma. ¿Y saben cuándo hicieron la ley? Hasta 2012, ya que se había quitado en la Constitución local. Una ley que duró un día, porque fue inmediatamente sustituida por otra. O sea, hubo una ley de participación ciudadana en Querétaro que tuvo vigencia de un día, por cuestiones políticas. Bueno, ¿en cuántas entidades nos encontramos algo similar? O sea, ¿y en cuántos países? Tenemos el mecanismo jurídico, pero no lo llevamos a la práctica, por varias razones. Primera de ellas, porque en ocasiones los mecanismos de participación, y perdonen que lo señale así, y no me refiero desde luego a ningún estado en particular, o tal vez sí, a veces se diseñan para que no se usen. A veces se diseñan para que no se usen. Yo me acuerdo de una ley electoral de algún estado del sur que no era Yucatán, que establecía para ser candidato independiente, creo que necesitabas juntar el 10% de apoyo ciudadano del padrón, ni siquiera la lista nominal del padrón. Cuando uno veía la disposición, uno decía, esto está hecho para que no funcione, esto está hecho para que alguien diga, ya lo hicimos, lo tenemos en ley, pero que no se pueda aplicar. ¿Me van siguiendo? O sea, está hecha para que no se aplique. Hay veces que por razones políticas que escapan a mi escasa capacidad de comprensión, pues se decide hacer eso. Recuerdo otro caso de un estado del Bajío que hacen su ley de participación ciudadana, una ley muy deficiente, muy deficiente. Miren, cuando hago críticas así, no quiero decir los estados, porque no se trata, perdón, de herir susceptibilidades, pero pues igual le ubican los casos. Una ley muy técnicamente deficiente, y técnicamente no solo desde la perspectiva de los medios de participación, sino desde la perspectiva de técnica legislativa. Pero además era una ley mentirosa. Era una ley mentirosa, porque decía, con esta ley nos ponemos a la vanguardia de los mecanismos de participación ciudadana en el país. Y yo,
Oigan, son de los últimos estados en aprobarla. Son de los últimos estados en tener esto, perdón. No estás a la vanguardia, estás a la retaguardia. Por lo menos ten la honestidad de no decirlo, porque estás diciendo una mentira. Además de que tu ley está toda chafa. ¿Quién te la hizo? ¿Un especialista en derecho fiscal? Que a lo mejor sabe mucho fiscal, pero no sabe de técnica legislativa y tampoco sabe de participación ciudadana. Entonces, en ocasiones, los mecanismos ahí están, pero no se usan. Y no se usan por dos razones. La primera de ellas, por un mal diseño. A veces ese mal diseño está motivado por alguna cuestión política que, insisto, escapa de mi comprensión y que me abstendré, desde luego, de calificar. Y en ocasiones, simple y sencillamente, es un mal diseño. Es un mal diseño. Por ejemplo, en el caso de una de las leyes de participación ciudadana de Querétaro, hablaba de un medio de impugnación, remitía para cuestiones de impugnación a la ley procesal electoral, pero hablaba de medios de impugnación que no existían, porque se les hicieron chueco. O sea, la verdad es que se les pasó. Entonces, bueno, pues ahí obligan al operador jurídico a ponerse a interpretar y ver cómo podemos, pues, enderezar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ahora, hay países, por ejemplo, en América Latina, quienes la han usado exitosamente. Uruguay es de los primeros países que en los años 20 del siglo pasado ya tenía estos mecanismos de participación. Pero Uruguay tiene una experiencia muy interesante porque me tengo que referir, y fíjense cómo estamos hablando de derecho comparado, de experiencias comparadas, me tengo que referir al famoso caso Hellman, ¿no? Donde Uruguay aprueba mediante consulta a su ciudadanía, el Estado uruguayo mediante consulta a la ciudadanía, aprueba una serie de leyes que tienen que ver, pues, con el pasado de las dictaduras militares que Uruguay, como casi toda Sudamérica, sufrió en buena parte del siglo XX. Y que esta ley, pues, pretendía, pues, digamos, establecer una especie de punto final, por ponerlo, por decirlo de alguna manera, que no sé qué tan exacta sea. Y sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos echa abajo esta ley, a pesar de ser una ley adoptada o aprobada por una mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos uruguayos, o sea, del pueblo uruguayo. Y entonces uno dice, bueno, puede haber un control convencional de la decisión popular, lo cual es una pregunta que a mí me parece, en sede democrática, sumamente importante. Estamos hablando, insisto, de la experiencia en América Latina. Nos podemos ir al caso boliviano. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que... perdón, por cuestiones de tiempo, me voy a detener aquí. Ahorita vemos el caso boliviano, pero vamos a irnos a las preguntas que había. Entonces, si me pueden levantar las manitas, de nueva cuenta, quienes querían participar. Adelante, Alfonso, y luego Víctor. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Perfecto. Alfonso Pliego, adelante. Gracias, pero había compañeros antes que yo, me gustaría que ellos fueran los primeros. A ver, entonces, Víctor. Sí, gracias. Maestro Luis Octavio, un gusto saludarle. Nuevamente, ya he tenido en otras ocasiones la oportunidad de escucharle y siempre tan amena su conferencia. Y aquí solamente lo que quiero yo es que si habría forma de que usted nos diera un poquito más o menos como que una definición de lo que son las acciones de gobierno y las políticas públicas, por ejemplo, en el aspecto de los plebiscitos, para ser un poquito más claros. Y si en un momento dado estas acciones en cuestión de una consulta popular, sea a través del plebiscito, pudieran ser varias en un mismo acto, una misma acción, porque pues pudiera ser que la ciudadanía no esté conforme solamente con algún hecho, sino que sean varios los que afecten a la comunidad y que de alguna manera los consideren trascendentes. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias por tu amable comentario, Víctor. A ver, desde una perspectiva, digamos, de nuestra materia, no como si fuera una clase de políticas públicas, porque no lo podría abordar así. Yo lo que diría es que la distinción sería la siguiente. Si es una cuestión legislativa, es un referéndum.
Si es cualquier acto de gobierno que no es una cuestión legislativa, es un plebiscito. Un programa, una acción de gobierno, una obra pública, cualquier otra cuestión, digamos, sería entonces sometida a un plebiscito. Y la segunda parte de tu pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Víctor? Sí, sí, cabría la oportunidad de que en una consulta popular hubieran varias, se sometiera a consulta varias acciones o varias leyes o varios artículos, dependiendo de si es referéndum o plebiscito. Bueno, esto dependería del diseño legislativo de la consulta. Ahora, digamos, esa es la respuesta corta. La respuesta un poco más elaborada es que tenemos que atender a la naturaleza de lo consultable y de que de un acto que se consulta derivan muchos otros. Por lo tanto, puede ser que no sea necesario consultar sino el acto original. Me voy a regresar al tema del plebiscito para la concesión del servicio de basura. O sea, aparte, vamos a suponer que se decide que sí. Bueno, pues a partir de ahí hay muchas cosas que se tienen que ejecutar. Se tiene que hacer un concurso público, o a lo mejor un concurso nacional, se tienen que establecer las condiciones del contrato, muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor resultaría absurdo preguntarle a la ciudadanía, ¿está usted de acuerdo si se concesiona con que se ponga una cláusula penal de tal cantidad? Entonces, me parece que aquí depende de consultar, digamos, el acto más importante, el acto madre, si pudiéramos llamarle de esa manera, y los actos de ejecución, pues, quedarían al arbitrio de la autoridad, desde luego ceñida al derecho, ¿no? Y por otro lado, en una cuestión de técnica, porque la pregunta debe ser clara. Entonces, si nosotros empezamos a mezclarle cosas, la pregunta ya no es clara y después es una pregunta que no aceptaría con pertinencia una respuesta de sí o no. Ha habido algunos casos donde lo que se hace es, digamos, sobre un mismo hecho, se realizan 2 o 3 consultas. El ejemplo fue 2 o 3 preguntas, perdón, pero relacionadas con el mismo acto original. El ejemplo fue la consulta que se hace en Veracruz sobre el caso de Tajín. O sea, son varias preguntas acerca de la celebración o no de ciertos actos. Entonces, bueno, de que se puede hacer, pero dependería, digamos, de esos 2 elementos. Primero, de que la legislación nos lo permita, porque puede no permitirlo. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento, de que podamos encontrar una redacción clara. Esa sería mi respuesta, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Ángel Rodríguez, adelante, Ángel. Listo, gracias. Ahora sí, más que una pregunta, un comentario, ¿no es cierto? Para apoyar un poquito la diferencia entre el referéndum y plebiscito, quería poner como ejemplo la ley de participación ciudadana en Yucatán, ¿no? Bueno, la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana en Yucatán, precisamente el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y esta distinción, ¿no? La ley inclusive marca referéndum, plebiscito será sobre las obras, ¿no? Y las políticas públicas que se inscriban en algo que se conoce acá como el catálogo de obras públicas y políticas trascendentales, ¿no? Que básicamente todos los municipios, el gobierno del estado, el Congreso presentan al principio de año pues, una lista de todas las acciones que pretenden realizar y sobre ellas se abre un espacio para que la ciudadanía solicite la realización de un plebiscito para determinar si se realizan o no. Si el mecanismo funciona o no funciona, si la tasa de utilización es alta o baja, creo que es un tema distinto. Creo que se replica como en otros estados, que es una tasa baja de utilización. Pero, vamos, para precisar eso, ¿no? De que son acciones de gobierno, bueno, la ley acá lo marca como las acciones que están contempladas en ese catálogo. Por el lado del referéndum, sí es muy, muy específica la ley y me permito leerla. Es objeto de referéndum recabar la opinión de los ciudadanos sobre el contenido total o parcial de las reformas a la Constitución, así como de la creación, derogación o reformas a leyes y decretos que acuerde el Poder Legislativo y de los ayuntamientos cuando se trata del bando de policía y gobierno y los reglamentos municipales, ¿no? O sea, hacen esa precisión específica que tiene que ver con la parte de creación de normas, ¿no? Entonces, lo quería comentar como un ejemplo para esta distinción de
plebiscito y referéndum. Y bueno, y además la parte de iniciativa ciudadana que también establece pues una serie de listas, de requisitos para lograr presentar esa iniciativa, ¿no? Gracias. Perfecto, Ángel, muchas gracias por el aporte que nos ayuda desde luego a encuadrarlo. Roberto, adelante, te escuchamos. Creo que primero va Juan Carlos Echeverría y Alfonso Pliego. Es que ya digo, en el orden que me levantaron la manita es Roberto, Alfonso y luego Juan Carlos, pero si quieres, entonces primero Alfonso Pliego. Alfonso, adelante. No te escuchamos, Alfonso. Yo me quiero, gracias Roberto, y me quiero referir a algo totalmente distinto, que esta categoría de pueblo, ¿no? La categoría de pueblo es una categoría que obviamente desde distintas disciplinas, pero particularmente la sociología, es una construcción pues no fácil de elaborar. Pero me llama la atención porque a final de cuentas la categoría pueblo, y lo vimos, me gustó mucho cómo lo abordó Alonso Moyer, hay, a final de cuentas, este miedo desde las clases dominantes a utilizar esta palabra, porque esta palabra sigue haciendo referencia a eso, a la plebe, a lo sucio, a lo bajo, a lo que está debajo de mí, a lo que es diferente de mí. Y me llamó, obviamente que atrás de esto hay una construcción epistemológica, pero me llama la atención que usted haya dicho, bueno, es que desde el derecho hablamos de ciudadanía y entonces ya estamos como que por arriba de esta distinción entre lo popular o las clases o esa diferenciación. Y pues yo creo que no debiera de ser así. Bueno, no soy jurista, no sé absolutamente casi nada de derecho, pero a mí me parece que esto es una escapada, y perdón a los abogados, lo digo con todo respeto, como que es una escapada tramposa a no enfrentar algo que es real. Y lo que es real es de que sigue habiendo un conflicto de clase en las sociedades, que sigue habiendo un conflicto. Si no quieren hablar de clases, pues para que no me digan que soy muy marxista, hay un conflicto de diferencias sociales marcadamente desigual y sobre todo en las sociedades de América, África y Asia, ¿no? A lo mejor no tanto en Europa, pero más bien era ese comentario. Y por otro, también, dicho sea de paso, y no es cebollazo, me parece que su alocución es bastante amena, muy enriquecida con detalles, y eso me parece que pues lo vuelve muy dinámico, ¿no? Pero sí me gustaría que enfrentar epistemológicamente la construcción de pueblo, como dijo Moyer, si yo lo sigo pensando desde hace tiempo, no se le tenga miedo al concepto, porque además, usted lo dijo, epistemológicamente plebiscito, pues habla de plebe, ¿no? Y entonces, pues la plebe es, por lo menos en mi pueblo, plebe era lo peor. O sea, ni siquiera éramos los muchachos que andábamos en la calle, sino que eran los muchachos que andaban en la calle, pero que eran más mugrosos que nosotros. Y mugrosos es, entre comillas, era porque no tenían zapatos. Entonces, sí hay un carácter eminentemente económico o clasista detrás de esta situación. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, a ver, yo diría varias cosas. Primera, que yo no creo o bueno, mi postura no es que al hablar de pueblo nos pongamos por encima del concepto de ciudadanía. No, más bien lo que yo quiero apuntar es que nos da miedo desde la perspectiva, desde el derecho a hablar de pueblo, porque siento yo que cuando los juristas y las juristas hablan de pueblo o escuchan la palabra pueblo,
empiezan a pensar en la Comuna de París, empiezan a pensar en el asalto del cuartel de invierno, empiezan a pensar en esas cosas y entonces, pero a mí me parece, y yo ahí en varios textos que tengo lo rescato, a mí me parece que hay que usarlo. Primero, porque hay toda una tradición del constitucionalismo revolucionario que nos viene de la Revolución Francesa, pero no puede venir desde atrás, desde Rousseau, ¿no? De la Revolución Francesa, que nos viene en México con los Flores Magón, por ejemplo, o sea, toda esa tradición de constitucionalismo revolucionario que retoma la idea de pueblo. Entonces, a mí me parece que es importante, que es relevante, y porque además, para efectos de... Porque podríamos decir, bueno, pues ahí la discusión es teórica y está muy interesante, pero es teórica. Bueno, yo creo que si la teoría... Yo creo que la teoría es necesaria para explicarnos la realidad. Y creo en particular que de esta acepción de pueblo podemos derivar un principio interpretativo cuando hablamos de consultas populares, que voy a tratar de exponerlo un poquito más adelante. Entonces, no, yo creo que tenemos que rescatarlo, porque además eso es rescatar toda una tradición del constitucionalismo radical, que en México de repente como que parece que todo es constitucionalismo elitista, ¿no? Y no lo digo yo, es la idea, por ejemplo, ahí de Roberto Gargarella. Entonces, sí, yo creo que desde luego hay que rescatarlo, como hay que rescatar toda una serie de nociones. No es que nos queramos poner, compañero Alfonso y yo, marxistas, pero, por ejemplo, la noción de lucha de clases es una noción que sigue siendo válida. La noción de proletariado, desde luego, sigue siendo válida, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que desde la perspectiva del derecho constitucional tenemos que rescatar, porque si no, caemos en el constitucionalismo elitista del siglo XIX. No profundizaría yo en ese tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero creo que quien lo ha abordado con mucha claridad, digamos, de los más recientes, es justamente Roberto Gargarella, en sus dos últimos libros, ¿no? Las 7 tesis sobre la derrota del derecho en América Latina, y el último de la democracia como una discusión entre iguales. En el último número de la revista Presente, que es una revista digital, viene una breve reseña que hago yo del libro de Gargarella, a partir justamente de estos conceptos de constitucionalismo popular y constitucionalismo elitista. Entonces ahí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Ahora, tampoco se trata de espantarnos, porque si no aquí de repente alguien dirá, oiga, esto me está sonando a Hugo Chávez, usted iba a hablar de Bolivia, me suena, no, a mí ya como que eso no me gustó, doctor. No, a ver, no. Hay distintas tradiciones constitucionales y distintas ejecuciones de estas tradiciones, pero el concepto de pueblo resulta fundamental para hablar de democracia participativa. Por eso hablamos de democracia participativa desde el concepto de lo popular. Y si se fijan, por ejemplo, porque por ejemplo aquí esto le puede haber brincado a alguien, ¿no? Oiga, ¿y por qué no han hablado de Ferrayoli? Pues porque el garantismo no nos sirve para fundamentar, perdón, pero no nos sirve para fundamentar esto. Al contrario, nos sirve para limitar la participación popular, no para hablar de la participación popular. Entonces sí, desde luego coincido, Alfonso, tenemos que rescatar eso. Hay quienes lo rescatan, estoy pensando en Aleida Hernández, además de Alonso, por ejemplo, ¿no? Sí, desde luego. Juan Carlos Echeverría y luego Roberto. Adelante, Juan Carlos. No te escucho, Juan Carlos. Una disculpa. Buenos días. Ya te escuchamos. Adelante. Muy bien. Mi pregunta va más a lo siguiente. Normalmente, bueno, lo que he estado leyendo últimamente que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana, aquí en Yucatán, nosotros tenemos plebiscito y referéndum, igual que en México. Y está diferenciado en que uno es para cuestiones de leyes y otro es más para consultas o hacia la ciudadanía. Uno lo va a hacer la autoridad y uno lo va a pedir el ciudadano. Pero en lo que he estado viendo a nivel internacional, no hay mucha diferencia entre si es plebiscito o es referéndum. ¿Por qué razón, es lo que no he visto, cuál es la razón por la cual nosotros sí diferenciamos ambos mecanismos cuando internacionalmente decirle referéndum o decirle plebiscito, al fin y al cabo es una consulta popular hacia la ciudadanía? No sé si tuviera alguna posición más alta de por qué nosotros sí tenemos esa división. Perfecto. Qué buena pregunta. Oigan, yo no me veo. ¿Ustedes sí me ven? Ya Sí, me lo vi. vemos. Algo lo moví. Perfecto. Creo que es una muy buena pregunta. Me parece que la respuesta que voy a dar es una respuesta necesariamente limitada. Creo que tiene que ver con dos razones. Primera, una especie de prurito de exactitud terminológica, si me permites decirlo así, para distinguir de una cosa y otra. Segunda, porque en ocasiones tiene que ver con quién puede solicitarlo.
A ver, en el ámbito de lo internacional, tanto plebiscito como referéndum pueden solicitarlo las autoridades o la ciudadanía, o el pueblo, eso está, por regla general. Pero en ocasiones esto se ha limitado de cierta manera. Por ejemplo, hay ocasiones donde se asume que el plebiscito solo lo puede pedir la ciudadanía y el referéndum lo debe de solicitar la autoridad. Pero esas son decisiones de política legislativa, no es algo, digamos, que podamos resolver desde la teoría, sino es una cuestión de política legislativa. Entonces creo que tiene que ver con esas dos razones, pero fuera de eso, la verdad es que no me parece que haya otra razón. Gracias, Roberto, te escuchamos. Buenos días. Bueno, más bien son comentarios, más que comentarios, reflexiones, ¿no? Porque me está comentando usted del derecho romano, pues, y al ver que se limitan a las preguntas de la consulta un sí o un no, pues eso también podemos remontarnos a la época de la República Romana, ¿no? Cuando los comicios, en los plebiscitos, se preguntaba si aceptaban o no la ley, ¿no? Los comicios no elaboraron la ley, ya un magistrado ya la tenía elaborada, hasta aparecía su nombre ahí, y solamente quienes acudían a los comicios, pues aprobaban o no, si estaban de acuerdo o no. O sea, yo me imagino que por eso llegó esta tradición a estos mecanismos de consulta. Al final de cuentas no se está elaborando nada, no se está construyendo nada, sino a ti, ciudadanía, te pongo a tu consideración si aceptas o no esta acción o esta ley, como se hacía en la época romana, en la época de Roma. Esa sería pues una pequeña reflexión, ¿no? Ya conjuntando todo lo que está sucediendo. De hecho, los tribunos del Graco, pues las reformas que hicieron en materia agraria, pues lo sometieron a consulta a la población, si estaban de acuerdo o no. Y pues los Gracos, ¿no? Que eran los líderes de la facción popular, si no me equivoco. Sí, y de hecho muy denostados por los historiadores de aquella época, por Salus y por Cicerón, que les pegan bien duro porque ellos eran del orden republicano. Pero sí, fue muy denostados. Hasta Mario, el general, el militar romano, que después fue cónsul y que ocupó 7 veces el cargo, que fue el que sentó el precedente de las dictaduras ahí en Roma. Pero sí, también otra reflexión pues sería de esos mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional. Pues la mayoría pues, se ha aplicado a nivel municipal. O sea, la mayoría de consultas. De hecho, aquí en Yucatán los tres plebiscitos que se han llevado a cabo han sido a nivel municipal. Son pocos los que se celebran a nivel estatal. Ya no digamos a nacional. Nacional pues estamos apenas comenzando. Pero sí llama la atención de que estos mecanismos siempre va sobre comunidades un poco más reducidas, o sea, con menos números de habitantes. Y ahí sí surge la pregunta, pues, ¿a qué se deberá, no? Porque esa es la tendencia que hay, que cuando se celebran, eso es a nivel municipal y para determinadas actividades que inciden en esa comunidad, que después quien no habitan ahí o se ve a nivel estatal o nacional, pues a veces dicen, no, pues son actos que a lo mejor para mí no son trascendentales, pero para ellos sí. Y la segunda cuestión, bueno, si nos vemos a nivel internacional de que hay distintas denominaciones para un solo acto, por ejemplo, plebiscito, referéndum, a nivel nacional ocurre lo mismo. Hay estados donde hay consulta popular y plebiscito, y algunos le dan otro significado al plebiscito que a la consulta popular. O en Nuevo León, que para ellos es consulta popular, sea plebiscito o referéndum, es lo mismo. Entonces, pues también hay una diversidad de denominaciones para los mismos mecanismos que existen en las legislaturas locales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Roberto, además por la precisión que aportas respecto a la cuestión romana y que nos ayuda desde luego a entenderlo. Y sí, la mayoría de las experiencias es ya no local, sino municipal, ¿no? Por eso decía yo que ahora que nos tocó la consulta popular a nivel nacional, la del año pasado, yo decía, ¿quiénes tienen experiencia en consultas? No es el INE, son los soples. Son los soples los que tienen la experiencia en las consultas, porque son quienes las han desarrollado. Veo aquí varios comentarios también en la cajita del chat. El aporte que nos hace mi estimado Jorge. Un saludo, Jorge, sobre el tema de la ley de participación, una ley modelo. Sí, la recuerdo.
algún comentario por aquí de Enrique, de Roberto, de Margarita. Muchas gracias. Roberto Ruz también. Entonces, bueno, ahí tenemos varios comentarios. Y me voy a regresar entonces, después de esta primera etapa, me regreso un momento aquí a la presentación de PowerPoint. A ver, un país donde la experiencia en particular de referéndums es muy importante es Estados Unidos. Estados Unidos. Pasa una cosa muy peculiar en Estados Unidos. Cuando nosotros pensamos en la Constitución americana, muchas veces se dice desde México, ese es un ejemplo a seguir porque es una Constitución que casi no ha cambiado, no la andan modificando ahí a cada rato y ojalá así fuera el caso mexicano. Y la verdad es que es una afirmación, perdonen que lo diga con esta claridad, pero es una afirmación un poco a la ligera, porque la naturaleza de los regímenes políticos, el americano y el mexicano, es radicalmente distinta, pero incluso en las constituciones. La constitución americana es una constitución muy, permítanme la expresión, es muy dieciochesca, es muy pequeña, es muy concreta, es una constitución pensada en construir una época donde se pensaba que a quien hay que proteger es a los individuos del mal gobierno, del gobierno que es malo. Y cuando se pensaba en individuos, se pensaba sobre todo en hombres blancos, ricos, letrados. Entonces, eran otras épocas cuando se construye esa constitución. Y entonces tiene una arquitectura muy distinta que la nuestra. Por pensar nada más en la materia electoral, ¿no? Nuestro artículo 41 constitucional, hay quien ha dicho que es, y creo que con razón, que es auténticamente un código electoral metido en la Constitución. Y creo que es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eso en un primer momento. En un segundo momento, porque obvia algo que es muy importante. En Estados Unidos, donde se da la agilidad, la viveza del constitucionalismo es en lo local. Son las constituciones locales las que cambian mucho. Ahí es donde se da una gran movilidad de conceptos y de ideas, cambian mucho. Se modifican constantemente, se crean nuevas constituciones. Entonces, todo ese dinamismo que no se ve en el constitucionalismo americano nacional, sí se ve en lo local, muchísimo, mucho más que lo que vemos en México con las constituciones locales. Y eso que ya ven que ahorita en Nuevo León se está proponiendo una nueva constitución local. Bueno, en Estados Unidos, con la exclusión de Delaware, sería el único estado, con la exclusión de Delaware, en todos los demás estados, cuando se modifica la constitución local o se pretende crear una nueva, se somete a referéndum. Se somete a referéndum. Y es una actividad constante, constante. Es cierto que además de eso, en la mayor parte de las entidades americanas hay consultas de plebiscito. Por ejemplo, se han vuelto muy famosas aquellas que se han realizado para efectos de permitir el consumo de marihuana. Pero hay estados que lo tienen y otros que no. Pero en el caso del referéndum constitucional local, todos menos Delaware lo tienen. Pero no solo lo tienen, sino que es muy común. Y otro dato, muy interesante. Muy interesante. A ver, voy a dejar de compartir porque les voy a lanzar una pregunta. Les voy a pedir que me levanten la manita, pero no la virtual, sino la que se ve aquí en la cámara. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ganan en esos referéndums la aceptación de la nueva constitución o que gana el que se queden con la anterior? Quienes estén creyendo que gana el que se acepte la constitución nueva, levanten las manitas. O sea, que casi siempre gana la nueva. Ahora, bajemos. Ahora, ¿quiénes creen que gana normalmente el que no? Levanten la manita. Ahora bajemos. La mayoría de las veces gana el no. En cerca de un 60% gana el no. Entonces, fíjense qué interesante. El ciudadano promedio norteamericano, que no necesariamente es Walt Whitman, el ciudadano promedio norteamericano está acostumbrado, ciudadano y la ciudadana, están acostumbrados a que se les pregunte acerca de su constitución local, si se queda o no se queda. El mecanismo del referéndum, particularmente en lo local en Estados Unidos, es muy socorrido. Y quise poner el ejemplo de Estados Unidos, porque ya hace un momento iba a empezar a hablar el ejemplo de Bolivia. Y hace rato nos pusimos aquí marxistas. Entonces dije, no vayan a pensar, no, vamos a Estados Unidos. El uso de este tipo de mecanismos
no necesariamente está vinculado con una idea de izquierda o de derecha. No necesariamente, sino está vinculado probablemente con una cierta manera de entender el ejercicio del poder y la vinculación o la participación de la ciudadanía en la toma de este tipo de decisiones. Ahora, desde luego, en Estados Unidos se utilizan también otros mecanismos, por ejemplo, la revocación de mandato, tema en el que no voy a profundizar porque ustedes lo van a ver, pero pensemos en algo. Ustedes se acuerdan cuando Schwarzenegger, no sé si lo pronuncié bien, pero no sé alemán, Schwarzenegger, cuando Schwarzenegger fue gobernador de California, y lo fue por una revocación de mandato, lo fue por una revocación de mandato. Había un gobernador demócrata que se somete a una revocación de mandato y pierde. Y hay que, se me olvida ahorita el nombre, pero bueno, pues, memoria post-COVID, ¿no? Se tienen que hacer nuevas elecciones y es cuando llega Arnold Schwarzenegger a la gobernatura. Otro gobernador de Minnesota, si no me equivoco, que era el ex luchador, llega a ser gobernador de su entidad y también pierde la gobernatura merced a una revocación de mandato. Y no estoy hablando de Bolivia, y no estoy hablando de Venezuela, y no estoy hablando de Brasil, y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Estados Unidos. Entonces, no relacionemos necesariamente la existencia de estos mecanismos con una cierta corriente ideológica. Veámoslo en México. En México, bajo gobiernos de muy distinto color, pues hemos tenido o no hemos tenido este tipo de mecanismos de participación. Simplemente. Bueno, me voy a regresar entonces, después de esta parte de la peroración, me regreso a la presentación. Bueno, estos son algunos datos que nos ilustran un poquito del marco internacional, del que ya he hecho algunas referencias. Desde luego, uno de los temas aquí es cuándo es vinculante el resultado y cuándo no. Desde luego cabe la posibilidad, entendido por vinculante como resultado obligatorio. Desde luego cabe la posibilidad de que la ley guarde silencio sobre esto y lo deje a la interpretación de la autoridad. Pero evidentemente esa es una mala decisión, porque la autoridad puede interpretarlo de muy distintas maneras. Entonces, normalmente lo que encontramos, tanto en plebiscitos como referendos, es una definición en cuanto a la obligatoriedad o no. Y esta definición suele establecerse a partir de dos parámetros. Primero, del sentido mayoritario de la votación, o sea, esto es muy sencillo, el 50% más 1, ¿no? Y dos, del porcentaje de participación. Y entonces, cuando hablamos de porcentajes de participación, lo que normalmente se pide es que al menos participe válidamente el 40% de la población, o digamos, el 40% de la ciudadanía que pueda hacerlo, que es el modelo que tradicionalmente seguimos en México en las entidades y que seguimos también en el ámbito de lo nacional. ¿Por qué pedir esto? Bueno, porque lo que estamos asumiendo, o lo que estamos asumiendo, es que son mecanismos de participación ciudadana, no de las élites, no de un pequeño grupo muy politizado y muy móvil y fácilmente de movilizar o de motivar para participar, que eso siempre existe, sino que realmente sean asuntos que interesen a la ciudadanía. Esto se vincula con uno de los elementos que ya hemos apuntado aquí, que es el elemento del interés. A ver, tiene que haber una trascendencia. Si el asunto no es trascendente, no se puede esperar que haya un auténtico interés popular. Ahora, desde luego, esto siempre se analiza de manera previa. O sea, la realidad es que cuando un órgano aprueba la celebración de un mecanismo de este tipo, pues, no podemos saber cuántos van a participar. Podemos empezar a jugar y hacer proyecciones y decir, pues en lo nacional, en lo local, en lo internacional, pero la verdad es que siempre hacerle al pitonizo electoral es un mal negocio. Entonces, podemos establecer proyecciones, pero en el mejor de los casos son simplemente eso, son meras proyecciones. La realidad es que no lo sabemos. Entonces, lo que normalmente se establece, decíamos, son porcentajes de 40%, que garanticen de alguna manera que sí hubo un interés popular, que sí hubo un interés ciudadano en participar, que el objeto de la consulta realmente resultó res pública, dirían los romanos, o sea, que realmente resultó un asunto público, o sea, un asunto de todas y de todos. Pero insisto, esto no lo podemos saber sino a posteriori.
Y entonces se dice, bueno, cuando se cumple la regla de la participación mínima, 40% del cuerpo electoral, cuando se cumple esta regla, la decisión mayoritaria, o sea, el 50% más uno, será la decisión que deba ejecutarse. Y aquí digamos que es fácil, porque al final de cuentas la decisión es dicotómica, es o un sí o un no. Hay dos formas de iniciar una petición de consulta popular, ya sea de plebiscito o sea de referéndum. Acuérdense que ahorita estamos en los aspectos generales. Las dos formas son por decisión de la autoridad o por petición ciudadana. La primera ha sido objeto de una serie de quejas o de observaciones, porque se dice, a ver, si realmente lo que queremos es que sean mecanismos ciudadanos, la autoridad no tiene por qué andar solicitando. No, debe ser la ciudadanía. Entonces hay quien dice desde una postura, pues basada en esta idea democrática, que solamente pueda pedirlos, solicitarlos la ciudadanía. Hay quien dice, bueno, es que sí hay que abrirle la puerta al gobierno para que solicite esto, cuando sean temas donde pues sí realmente hay una necesidad de que el pueblo defina, o que la ciudadanía defina, por muy diversas razones. Por ejemplo, por la complejidad del asunto. Por ejemplo, por o sea, la complejidad política, me refiero, no técnica. Por ejemplo, porque hay quien dice, bueno, es que si sale totalmente de la plataforma de campaña, de las propuestas o de los programas, tú no puedes decir que tienes una legitimación para tomar la decisión, entonces hay que preguntarle a la ciudadanía. Bueno, pues también. En México hemos optado por este modelo doble, ¿no? Por este modelo que permite que ciertos funcionarios públicos, ciertas funcionarias públicas puedan solicitar la celebración de estos mecanismos, pero a la vez que sea la ciudadanía quien pueda solicitarlos. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía, ahí nos topamos con un problema de técnica legislativa, pero también de política legislativa, que es muy importante. ¿Cuál es el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que pueden solicitar? Porque tenemos que distinguir, y esto es muy importante, a lo mejor para varias y varios de ustedes será muy claro, pero prefiero mejor pecar de precisar. Tenemos que distinguir en estos mecanismos del porcentaje de ciudadanía que puede solicitarlos al porcentaje de ciudadanía que vota. Yo decía hace un momento que por regla general, para que sean, regla general comparada, no porque así tenga que ser, para que sean obligatorios estos mecanismos necesitamos una participación de al menos el 40% del cuerpo electoral. Ese es el porcentaje para que la decisión sea obligatoria. Lo que sería un absurdo, me parece, sería solicitar el 40% de firmas o de apoyo ciudadano para la ejecución del instrumento. Sería confundir la solicitud del instrumento con los efectos de la consulta. O sea, casi sería lo que los lógicos y las lógicas llaman falacia proceso-producto, ¿no? No, a ver. Otro es el porcentaje del cuerpo electoral que se puede requerir para la procedencia de este tipo de figuras. Y normalmente ahí se borda entre el 2, el 3 y el 5% de la ciudadanía. Eso en un primer momento. En otro primer momento, el mecanismo de recolección de apoyos. Lo vivimos, ¿no? A nivel nacional el año pasado. El INE lo que determinó, bueno, porque además la ley le permite la utilización de estos aparatos, pero también la recolección por medio de papel. Yo creo que aquí, y es una postura personal, por favor, tómenla entonces con un grano de sal, es una postura personal, que desde luego podemos debatir. A mí me parece, respetuosísimamente, que no podemos obligar a que la única forma de recabar apoyos sea mediante teléfonos inteligentes. Porque si bien es cierto, y hay datos, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Internet, de la encuesta de hábitos de Internet de las mexicanas y los mexicanos del año pasado, muy reciente, que hablan de cómo ha aumentado el uso de teléfonos inteligentes por la reducción de costos, la realidad es que no todas ni todos tienen acceso o tenemos acceso a teléfonos inteligentes. 1. 2. No todo México, perdón, es territorio tercero.
Tres, incluso hay circunstancias de inseguridad. Seguramente todas y todos conocemos ciertas zonas de algunas ciudades donde yo no sacaría mi teléfono, ¿no? No lo tendría ahí, por más, aunque fuera una lamparita del Oxxo o de la tiendita de la esquina, pues no lo andaré yo sacando, porque no es seguro, pues, me pongo en riesgo. Entonces, hay una serie de elementos que me parece que nos hacen pensar que exigir en México que la única forma de recabar apoyos para una consulta popular o un referendo o un plebiscito sea por medio del teléfono, me parece que no es, no se compadece de las realidades de nuestro país. Y por tanto, me parece que es necesario mantener también, voy a dejar de compartir un momento, me parece que es necesario mantener también el esquema del papel. Ahora, algún funcionario del instituto me podía levantar la mano ahorita y decirme, se ve que usted nunca ha tenido que capturar, ¿verdad? Se ve que usted jamás se ha puesto ahí a ver cómo escribe la ciudadanía. No, sí me ha tocado. Sé, por experiencia propia, lo complejo, lo difícil y lo cansado que es eso. En el año 2013, previa a la reforma de 2014, siendo ya funcionario de un instituto electoral, me tocó participar en pues, el seguimiento que se hacía de un proceso de constitución de un partido político local, anterior, insisto, a la reforma de 2014. Entonces nos llegaban con unas fichas que teníamos que capturar, y ahí estábamos capturando. Yo solito capturé 3,000 fichas, y no fui el que más capturó, de hecho, obviamente. Entonces sé lo difícil que es eso, sé lo complejo, sé lo tardado, sé lo lento. Tienes que capturarlo para generar una base de datos, para que el INE pueda realizar la compulsa. Sé que luego no te anotan bien los números y que no sabes si es 9 o 4. Lo entiendo, créanme que entiendo esa complejidad. Pero, a ver, estamos hablando de derechos de participación de la ciudadanía, no de lo que es más cómodo para una autoridad. Entonces, sí, me parece, tenemos que pensar en cómo facilitar el ejercicio del derecho antes de cómo limitarlo. Con esto no estoy diciendo que esté mal que se use la aplicación. No, perfecto, qué bueno que existe. Tampoco estoy diciendo que las autoridades no puedan incentivarlo. No, qué bueno, perfecto. Abona la certeza. Miren, dejando a un lado la facilidad para la autoridad, pensemos en que abona la certeza y a la legalidad. Perfecto. Lo único que estoy diciendo es que me parece que considerar el uso de estos aparatos como el único mecanismo, creo que no potencializa los derechos fundamentales. Y el artículo 1 de la Constitución nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, a proteger y promover los derechos fundamentales, entre los cuales están los derechos humanos, entre los cuales están los derechos políticos. Por ejemplo, el derecho político a participar en este tipo de mecanismos que está en el artículo 35 de nuestra Constitución. Entonces, bueno, esa sería mi opinión. Yo quisiera dejar aquí la presentación para compartir con ustedes una experiencia personal. Me parece que puede ser interesante, que es justamente ese plebiscito en el que me tocó participar en un plebiscito municipal hace algún tiempo respecto de un municipio en particular, que fue el municipio del Marqués, desde la perspectiva que me tocó a mí como consejero. Un día nos llega una solicitud por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este municipio para celebrar un plebiscito acerca de, porque la ley hablaba de plebiscito y de referendo, de concesionar o no el servicio de recoger la basura en la vía pública. Y el contexto siempre es importante. ¿Cuál es el contexto de este municipio? Bueno, es un municipio conurbado, forma parte de una metrópoli, pero es un municipio que una parte de él está profundamente ya urbanizado, es de los de mayor crecimiento en cuanto a población, pero otra parte del municipio es totalmente rural, totalmente rural. Entonces, es un municipio que tiene una complejidad política muy particular, porque los grupos que tradicionalmente tenían la decisión y la presencia política eran grupos vinculados con los campesinos y con los profesores. Pero estaban surgiendo otros grupos políticos con un anclaje urbano mucho más sólido, que no eran los grupos tradicionales, pero
que empezaban a tener mayor fuerza política simplemente por una cuestión numérica. Entonces, había mucho roce, mucho choque, no solo entre distintos partidos, sino hacia adentro de los propios partidos, porque estábamos en una renovación de élites que no tenía que ver con edades, tenía que ver con procedencias. Entonces, un municipio muy complejo, que venía de una elección muy cerrada también. Entonces, el entorno político era un entorno difícil. Viene esta solicitud. Y cuando se hacen estas solicitudes, una de las primeras cosas que se tienen que analizar, y por eso les quiero platicar un poquito de la experiencia, porque les quiero hablar no desde la teoría, sino desde la ejecución del medio, es ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Porque, perdón, pero no sé cómo anden allá en Yucatán, pero normalmente los institutos electorales, así que tú digas que tienen mucho dinero, pues no. ¿No? Y a veces las leyes te obligan, por ejemplo, a presupuestar un plebiscito o un referéndum estatal, pero no los municipales. Y una cosa es que lo presupuestes y otra cosa es que de antemano te den el dinero. Normalmente te dice la Secretaría de Planeación y Finanzas o la Hacienda local y la legislatura, pues ahí si se hace yo, ahí te doy dinero, pero ahí le vamos bien. Entonces, aquí, uno de los elementos a revisar es si hay este tipo de consultas municipales, ¿quién paga? Entonces, entra la solicitud, se hace un presupuesto y le decimos al ayuntamiento, mira, antes de aprobarlo, tú tienes que saber que va a costar tanto. No me acuerdo si creo que como 25, 30 millones de pesos costaba. En el modelo tradicional, pues cuando nos sentamos con el municipio y le decimos, te va a costar tanto, pues el presidente municipal no se cayó de la silla nomás porque estaba muy firme las patas de la silla, pero obviamente, ¿por qué? Pues porque los municipios, ustedes también lo saben, siempre sufren de astringencia presupuestal, ¿no? O sea, tampoco es que tengan muchos recursos. Entonces, el primer planteamiento del municipio fue, pues, perdónenme que lo ponga así, pero así fue. ¿Y cuánto es lo menos? Pero ustedes saben que cuando ejecutamos este tipo de ejercicios, tenemos que atender a los principios constitucionales, porque aquí rigen los principios constitucionales. Por ejemplo, los del voto, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Por ejemplo, del funcionamiento de las autoridades electorales, certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. Entonces, no, perdón, o sea, a ver, yo no puedo hacerle su plebiscito con hojas de papel bond. Ahí compramos una resma en el office y nos la imprime su compadre en su offset. No, perdón, o sea, no. Las cosas se tienen que hacer bien. Y ustedes lo saben, hacer bien las cosas en materia electoral cuesta. Simplemente por las desconfianzas que históricamente tenemos y que nos ha llevado a tener todo un sistema electoral ya no barroco, sino propiamente rococó, que es la exageración del barroco. Entonces, ese fue el primer tema. A ver, don municipio, con mucho gusto lo hacemos. Además que le salen tanto. Pues es que no me alcanza, ¿qué opciones hay? Bueno, y esto es algo que ustedes tendrían que revisar en su legislación. Se permitía el voto electrónico en los centros de votación, que no se le llamaban casillas. Entonces, voto electrónico, pues mire usted, podemos usar urnas electrónicas. Y mediante un convenio de colaboración, o sea, la aceptación del municipio y un convenio de colaboración con el Instituto de Jalisco, usamos las urnas de Jalisco. Las urnas electrónicas de Jalisco. Estas urnas, no sé si todas y todos las conozcan, hay videos, las pueden ver, pero les voy a platicar un poquito. Y se parecen, por decirlo así, a un cajero electrónico. Es un poco como un cajero electrónico. Y lo que hacen es que te presentan la pantalla con la pregunta y las opciones, y como son, digamos, pantallas digitales, tú puedes marcar la opción. Y además te imprime un testigo del voto, similar a las máquinas venezolanas. Te imprime un testigo del voto. Tienen una impresora similar, yo creo que igual, pero similar, a la de los cajeros electrónicos. Entonces te imprimen un papelito que es el testigo del voto. Ahora, ese papelito no te lo entregan a ti, no te lo dan a ti como ciudadano o ciudadano, sino en una cajita de plástico al lado, o sea, incorporada, digamos, a la máquina de votar, pero al lado de la pantalla, pues pongo mi mano a este lado, ahí te lo muestra y se deposita en una cajita dentro del propio, de la propia urna electrónica. Ese es el testigo del voto. Entonces,
celebramos un convenio. Y empezamos al diseño de la boleta, porque tienes que diseñarla, o de la papeleta, para no confundirnos. Porque aunque sea electrónica, pues la tienes que diseñar. Y en ese elemento, ya diré, ayúdame con tu micro, se te prendió. Creo que ya. Tienes que poner distintas opciones. Y esto es muy importante cuando piensas en una boleta electrónica. Cuando piensas en boleta en papel, la ciudadanía puede, sin mayor problema, anular su voto. Simplemente tacha todo, pone algún mensaje que no, de las distintas formas que sabemos que el voto se puede anular. Y sabemos que anular el voto es una opción política a la mano del ciudadano. O sea, la ciudadana, el ciudadano que vota, tiene el derecho a anular su voto. Esta es una opción que tú tienes que contemplar si usas el voto electrónico. Entonces, no simplemente son las respuestas de sí o no, a favor o en contra, sino tienes que poner una tercera opción que sea anular tu voto. Anular tu voto. Porque, insisto, esa siempre es una opción. Entonces, se diseñó con estas opciones. Otro elemento importante era decidir si íbamos a realizar la transmisión de datos o no. Porque en las urnas electrónicas siempre tienes estas opciones, bueno, no siempre, pero dependiendo la urna, tienes estas opciones. Pueden funcionar como lo que se conoce como máquinas tontas, que no transmiten información, sino que hacen, en su caso, operaciones aritméticas muy sencillas, sumas, por ejemplo, y no transmiten información, o transmitir información. Nosotros tomamos la decisión de que funcionaran como máquinas tontas, que no transmitieran la información. Entre otras razones, porque no podíamos garantizar en todo el territorio municipal la transmisión adecuada, oportuna y con certeza de la información por Internet. Porque a pesar de que, como yo planteaba hace un momento, es un municipio en buena medida urbano, otra parte no. Y había ciertos lugares donde teníamos que instalar centros de votación donde el servicio de Internet era francamente intermitente. Entonces dijimos, mejor no. Se toma esta decisión, se reduce de forma muy importante el costo del proceso electoral, manteniendo desde luego la certeza y manteniendo pues, todos los elementos de legalidad que teníamos nosotros que cuidar. Se realiza la consulta previo también a una serie de foros que se ejecutaron para dar a conocer las distintas posturas. Y la realidad es que el asunto se politizó bastante, porque aun cuando en teoría los partidos no podían participar, la realidad es que, digamos, el partido que había ganado el ayuntamiento, que ganó por poco, que era el que quería que estaba a favor de la idea de la concesión, pues estaba enfrente el otro partido, ¿no? El partido que había perdido y que además mantenía algunas delegaciones que había ganado en elecciones delegacionales. Ese estaba en contra, entonces ya se imaginarán que esto estaba pues, bastante calientito. Pero digamos que en términos generales se respetó el desarrollo por parte del instituto. Cuando se deciden utilizar las urnas electrónicas, y todo esto que estoy platicando lo puedo platicar porque está en las memorias, está en las sesiones que están en YouTube y demás, pues se tienen que tomar varios cuidados, por ejemplo, seguros, por ejemplo, la transportación, por ejemplo, la verificación de cuánto tiempo te puede durar una máquina funcionando si se va la electricidad, la posibilidad de tener máquinas para sustituirlas por si una se descompone, que de hecho nos pasó con una. Todo este tipo de decisiones. Uno de los elementos que teníamos también que decidir era qué reportes necesitábamos, porque no solamente es la computadora, es también el sistema. O sea, porque esa computadora te va a arrojar una serie de resultados, o sea, esa urna electrónica. Pero tú necesitas un sistema, por ejemplo, para ir presentando las votaciones totales, ir haciendo sumatorias y demás. Entonces, se hicieron todas las pruebas, se pidieron una serie de ajustes. El día de la jornada comicial, pues se instaló, no hubo mayor problema, no tuvimos mayor problema. Hubo una baja participación, si no me equivoco, cerca del 6%, no hubo una gran participación, pero digamos que todo fluyó con tranquilidad. El único incidente que tuvimos fue que una computadora, una de las máquinas se descompuso, se guardó, sin embargo, en la memoria la votación, se pudo imprimir el acta y se instaló otra. Llegó la hora de la conclusión a las 6 de la tarde de la consulta y estas máquinas te imprimen también el acta, ya te hacen la sumatoria.
Imagínate todo lo que te ahorras de la discusión de los votos válidos, ¿no? Entonces te hace la sumatoria, tantos por el sí, tantos por el no, tantos nulos. Perfecto, una tira de papel. Muy bien. Y empieza el traslado de los centros de votación hacia el instituto, empieza el traslado de las máquinas. Llegaban las máquinas de votación y se les sacaba la información y se guardaba en el sistema, porque, insisto, no la transmitía. Muy bien. El sistema de testigo de voto funcionó muy bien, nadie nos dijo, oiga, yo voté no y en el testigo salió sí, o yo anulé y en el testigo votó, salió no. No hubo ninguno de esos problemas. Como ustedes saben, cuando son días de jornada electoral, el órgano máximo de dirección pues tiene que sesionar. Es una sesión continua. Nosotros decidimos no instalar consejo municipal, decidimos sustituirnos como consejo general a la competencia del consejo municipal. Entonces lo hicimos así. Bueno, estábamos en sesión, ya habían llegado todas las máquinas, hicimos un pequeño receso y íbamos a regresar a sesión. Estábamos todas las consejeras y consejeros reunidos en la oficina del presidente, muy contentos, todo había fluido muy bien. Cuando nos llegan con dos noticias. La primera es que el líder, digamos, del grupo opositor a la concesión, que además había sido el candidato a presidente municipal que había perdido por poquito, estaba ahí afuera, muy enojado con gente, porque ya había escuchado que había ganado el sí y estaban en contra. Entonces, un problema, digamos, de tranquilidad política. Esa es la primera observación que nos hace. Pero digamos que de alguna manera eso era previsible. Pero la segunda no. Y ahí fue donde yo creo que se me terminó de caer el cabello, porque yo tenía copete de Elvis Presley y miren cómo cabé. La segunda es que llega uno de los compañeros del área informática y nos dice, oigan, fíjense que se cometió un error. Pues, ¿cuál error? Se repartieron en la mesa de sesión. Recordemos que estábamos en sesión permanente, pero en ese momento estaba suspendido. Pero ahí estaban los partidos sentados, ¿no? Ahí estaba la gente. Ahí. Se repartió una hojita con los resultados, pero esa hojita trae las columnas mal. En la columna que dice sí, están asentados los votos que el no, y en la columna que dice no están asentados los votos que el sí. Miren, no me aventé de un puente solo porque no había uno cerca, pero ya se imaginarán lo que sentimos. Entonces, la primera decisión fue, ¿cómo carambas nos pasa esto? O sea, primero, ¿cómo nos pasa esto? Pero lo segundo y lo inmediato es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Porque no estábamos en sesión, no era un documento presentado en sesión, pero era un documento que había salido del instituto. Traía logos y todo el instituto, o sea, no podíamos negar la paternidad del documento. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Platiquen ustedes qué hubieran hecho y después les platico lo que hicimos. ¿Qué hubieran hecho? Ya que no está la opción de aventarse el puente, ¿qué hubieran hecho? Quien quiera, active su micrófono y platíqueme qué cree que hubiera realizado. No se vale que me digan, llamar a un abogado. No, usted es consejero o consejera, hay que decidir. ¿Qué hubieran hecho? Adelante, Rosa. A ver si entendí bien. Trabajar con los testigos porque tenían testigos de la votación. Ok, y hacerlo como manual, bien. la votación manual, ni modo. Ok, muy bien, Rosa, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy bien, pues hicimos lo que dice Rosa. Fíjense, lo que pensamos fue lo siguiente. A ver, siempre que tienes un problema en materia electoral, tienes que pensar en los principios de la materia, ¿no? ¿Cuál es uno de los principios? Certeza. ¿Qué tenemos que dar? Certeza. Eso es lo que tenemos que dar, certeza. Entonces, ¿cómo conseguimos la certeza? Bueno, una de las opciones que discutimos fue, pues simplemente regresamos a la mesa, decimos que hubo un error, pero que en realidad las columnas hay que leerlas de la otra manera. No, perdón, eso no da certeza. O sea, eso no da certeza. Bueno, la otra opción es, pues hay que hacer un recuento de los votos, que me parecía la solución prudente. Pero, y yo sé que aquí estoy con expertas en la materia electoral, ustedes recuerdan que no se puede recontar votos a lo borras. O sea, que hay supuestos y causas para abrir
un paquete electoral y contar los votos. O sea, no lo puedes hacer a lo borras ahí nomás porque pues, ahí se equivocaron unas columnas. No. Porque incluso puedes afectar en nulidad el resultado. Entonces, no puedes hacerlo a lo borras. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los votos de esa consulta? Los votos son los testigos de papel o los votos están adentro del cerebro de las computadoras, que son las urnas electrónicas. ¿Dónde están los votos? Les lanzo la pregunta. Rosa Isela, de nuevo, adelante. Los testigos de papel son los votos. Los testigos de papel son los votos, dice Rosa. Muy bien, ¿alguien más? No, pero también están en la memoria electrónica, están en los dos lados. Dice Alonso, están en los dos lados. Y tienen que coincidir, se supone, además. Claro, por eso yo decía hace un momento que no tuvimos ninguna denuncia de que no coincidiera. Los votos están en el cerebro de la computadora, porque el voto fue electrónico. Los votos están en el cerebro de la computadora. Entonces, lo que propuse fue, a ver, hay que hacer el recuento, pero no podemos meternos al cerebro de las computadoras. Porque si nos metemos ahí, es como si estuviéramos abriendo el paquete electoral sin tener un supuesto claro para hacerlo. Lo que podemos hacer es recontar los testigos del voto, porque ese no es el voto, es el testigo del voto, que es otra cosa. Claro, bien lo ve con claridad Rosa Isela, es un reflejo, y también Alfonso, es un reflejo inmediato y fidedigno del voto, pero no es el voto. De manera tal que nosotros teníamos que conservar, digamos, sin tocar el cerebro de las computadoras, porque si se ordenaba, por ejemplo, un recuento judicial, iba a tener que ser un recuento electrónico, si fuera del voto como tal, que nosotros no sabíamos si nos lo iban a ordenar, no sabíamos si iba a haber una impugnación de nulidad, no lo sabíamos, pues teníamos que cuidar eso. No la hubo, pero no lo sabíamos. O sea, teníamos que obrar como si lo fuera a ver. Tenemos que tomar las medidas y el cuidado como si lo fuera a ver. Regresamos a la sesión y lo que dijimos fue, a ver, se repartió esta hoja tiene este error, se va a proceder a hacer una investigación para ver qué pasó, pero dada esta situación y a fin de dar certeza al resultado, vamos a ordenar un recuento administrativo total de los testigos del voto. Y para hacerlo, lo vamos a ejecutar como si fuera un recuento de una elección. Entonces, le damos media hora, creo que media hora, 45 minutos, no recuerdo el tiempo, a los partidos políticos porque vamos a poner 6 mesas para recuento, donde va a estar un consejero, una consejera y representantes de los partidos. Y se habló con ellos y dijeron, bueno, pues hay que hacerlo. Hicimos esto, empezamos el recuento. Obviamente esto también calmó un poquito la postura política de aquel que había llegado a protestar, porque seguramente lo que vio fue la hojita. Cuando íbamos en la tercera casilla, levanta la mano un representante de un partido, no diré cuál, pero fue el PRD, y dice, oigan, ya nos dimos cuenta, nomás fue un error de las columnas, ya, pues cambiémoslo, ¿no? Y empiezan los representantes de los otros partidos, sí, pues nomás es eso, ya, o sea, así como, ya vimos que fue un errorcito, no hay bronca. Pero lo que nosotros dijimos fue, mire, señor representante, muchas gracias por la confianza, pero ya se ordenó el recuento, lo tenemos que ejecutar. Y lo acabamos al día siguiente como a las 10 de la mañana. Ahí estuvimos todos. Al final, solo se quedó el representante de un partido, que además era el único, que además era el presidente del partido, que era el de Morena. Fue el único que nos acompañó hasta el final. Ahí se quedó con nosotros. Ahí estábamos. Pues hubo que hacerlo. Y los resultados, ganó el no. O sea, a final de cuentas, en efecto, había sido un problema de que se intercambiaron las columnas. Ya después se hizo una investigación y averiguamos qué fue lo que pasó. Fue un problema de programación, porque en el último simulacro se pidió un ajuste a esa tabla. Cuando ajustaron la tabla, yo no sé los términos informáticos, aquí me podrán corregir quienes lo sepan, pero el chiste es que cuando ajustaron la tabla a lo último que se solicitó, se les movieron otros valores de la tabla, no lo revisaron, y la persona que debía haber revisado la tabla no la revisó bien. Entonces, eso fue lo que técnicamente pasó. Pero lo que a nosotros nos preocupaba era darle certeza. Entonces lo hicimos así. La realidad es que no hubo mayor problema. Primero, porque el municipio aceptó el resultado. Los contrincantes, que eran los que querían que ganara el no, pues más felices estuvieron, a pesar de una baja participación. No hubo impugnación. No hubo impugnación.
En los medios, pues, sí, nos hicieron por ahí algún señalamiento de cómo era posible que nos hayamos equivocado, pero la verdad es que fue bastante menor porque hicimos el recuento. Yo sinceramente creo que si hubiéramos decidido no hacerlo y simplemente negar la paternidad de la hojita o aceptar lo que nos planteaba de buena fe, yo creo que lo hacía de buena fe, ¿eh? Por eso dije el partido, creo que lo hacía de buena fe, el compañero representante del PRD, creo que si hubiéramos generado un espacio para la falta de certeza y las autoridades electorales no podemos obrar así. Las autoridades electorales tenemos que brindar certeza. Entonces, a mí me parece que la decisión que tomamos fue la decisión adecuada. Bueno, yo quería platicarles un poquito esta experiencia que, como pueden ver ustedes, pues ni siquiera es como para vanagloriarme, ¿no? Porque metimos la pata. Pero me parece que es interesante compartírsela, porque no sé si a ustedes les pase, pero a veces yo aprendo más de lo que no se debe de hacer, de lo que sí se debe de hacer. Y porque también creo que nos puede servir para meditar acerca de la aplicación de los principios, como es el de certeza, en este tipo de eventos. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, porque sé que ustedes son un grupo muy participativo, y creo que 15 minutos nos dan muy buen tiempo para sus reflexiones, comentarios, críticas y lo que ustedes quieran señalar. Entonces, si quieren ir levantando la manita, en lo que yo por aquí veo los comentarios, ya tenemos una, a ver, dice, vamos a ver aquí algunos comentarios. Roberto Ruz sobre el INE y los mecanismos de participación. Roberto Ramírez sobre la actualización de la legislación en los procedimientos. Sí, constantemente se están actualizando. Sí, porque además, a ver, esta creo que puede ser una buena práctica. Siempre, después que ejecutas un proceso electoral, hay que hacer una revisión del proceso. ¿Qué se hizo bien? O sea, un libro blanco, ¿no? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo bien? Si se tiene potestad de iniciativa, pues mejorar la legislación y sobre todo mejorar los procedimientos internos. Pero eso también en las leyes de participación ciudadana. Nosotros lo hicimos después de este ejercicio que le estoy platicando, presentamos pues, una serie de sugerencias y adecuaciones, como lo hicimos también respecto de las leyes electorales. ¿Aparece el celular en algún tianguis? Sí, no, sí, seguramente. En mi instituto contamos con unas electrónicas. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. No conozco las de ustedes, ojalá tenga oportunidad de, en su momento, de visitarlos y conocerlas, pero qué bueno. Miren, creo que el principal problema de las urnas electrónicas no está tanto en el, por lo que me han explicado, no está tanto en el software, sino en el hardware. Porque, por ejemplo, yo he visto urnas electrónicas diseñadas para usarse con las tabletas más baratas del mercado, más baratas, pero no puedes solamente poner la tableta sobre la mesa, ¿no? Entonces sí, me parece que por ahí hay ciertas cuestiones. Muy bien, manitas levantadas. Está la de Alfonso. Adelante, Alfonso, te escuchamos. Bueno, lo primero, como no había puente cerca, por lo menos al encargado de esto sí le hubieran arrancado el pelo, ¿no? O rapado, porque se lo merecía. Me parece que ese acto que usted narra como experiencia habla mucho de la honestidad, como actuaron como autoridad electoral, lo cual es totalmente loable, felicitarlos. Dijo algo que me parece muy puntual, y lo decía Piaget, no lo digo yo, que se aprende más del error que del acierto, porque el acierto no nos permite reflexionar a veces sobre nuestra estrategia de resolución de problemas, y el error sí. El error nos hace repensar todo el camino que tenemos que llegar para resolver un problema. Y por último, quiero decirle que con Alonso Moyer, no quiero comparar, perdón, con Alonso Moyers fue una plática realmente enriquecedora, nutritiva, pero usted le trajo además el elemento de la anécdota de ser demasiado relajado, demasiado pues condescendiente, amable, ameno, y me queda un sabor de boca muy, muy, muy agradable. El video de bienvenida, si mal no recuerdo, al diplomado, lo hace usted. Y pues le quiero decir que el video no refleja lo que es usted, ¿no?
fue una charla, por lo menos para mí, demasiado nutritiva en cuanto a experiencias, en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, pero sobre todo en cuanto a lo didáctico y ameno para impartirlas. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Alfonso. Sí, Alonso es un jurista muy sólido y además un muy sólido politólogo. Entonces, yo nada más soy abogado. Entonces, la verdad es que sí, creo que su panorama, su forma de abordarlo y su formación nos permite una muy buena amplitud en estos temas y le agradezco por lo que toca a mí sus gentiles comentarios. Sí, la verdad es que yo creo que de mi vida de consejero electoral, y miren que he sido consejero distrital también del entonces IFE, de hecho me tocó el recuento de 2006 y la elección de 2006, que ya saben ustedes cómo se puso. De hecho, esta manita, mi manita derecha, sale en una película. ¿Se acuerdan que grabaron después de aquella elección un documental que se llamó ¿Quién es el señor López? Estuvieron grabando en varios lugares, por ejemplo, del IFE, y ahí sale mi manita derecha en ese documental. Muchas gracias por su comentario, Alfonso. Compañera Méndez, le escuchamos, adelante. También, igual como Alfonso Pliego, la ponencia fue excelente y muy dinámica. En cuanto a mi pregunta, o más bien una duda o comentario, sabemos el esfuerzo que se le ponen los ciudadanos para poder accesar a una consulta, ya sea un plebiscito o un referéndum. En el caso de los efectos, ¿usted considera que, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que hace la ciudadanía, tendría que tener un efecto simplemente consultivo o tendría que ser vinculante? Híjole, es una muy buena pregunta. Si yo fuera Carl Schmitt, y qué bueno que no lo soy porque era un jurista nazi, y no lo estoy ofendiendo, era miembro del partido nazi, era líder de los abogados nazis, o sea, no lo estoy ofendiendo, pero que tampoco le quita la genialidad. Schmitt dice que por pueblo se debe entender al pueblo que participa políticamente. Que ese es el pueblo. Los que no participan no son pueblo. Entonces, atendiendo a esta visión, yo tendría que responderle que con los que participen, porque son los que quieren participar, son los que les interesa la cosa pública. Esa sería, digamos, la respuesta schmittiana. Ahora, la respuesta que yo daría es que, a ver, a mí me parece que tiene lógica, que hay una lógica detrás de exigir ciertos porcentajes mínimos de participación. Porque eso implica que realmente haya un interés de la ciudadanía y que las consultas se hagan para temas que realmente nos interesen a todas y a todos. Pero también reconozco que esto tiene que ver con un contexto cultural. No es lo mismo Estados Unidos, donde, como yo decía hace un momento, están acostumbrados a que les pregunten en referendos sobre las constituciones locales, o Suiza, donde también es más o menos común, a nuestro país, donde no estamos acostumbrados a eso. Pensemos en algo. En 1850, si la memoria no me falla, se hizo una revocatoria de mandato con Santa Ana. Hasta este año vamos a tener la otra. O sea, no estamos acostumbrados en México, ni acostumbrados ni acostumbradas, a que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones políticas. Y probablemente nos lleve un tiempo acostumbrarnos a que se nos consulte. Alguien hace rato reflexionaba sobre el por qué se da más en lo municipal. Pues probablemente porque sea lo más inmediato y lo más cercano a la ciudadanía. Entonces, pero yo sé que también es un poco una respuesta de cajón, pero la digo porque creo en ella, no porque sea de cajón. Entonces, yo creo que está bien que se vayan exigiendo porcentajes, pero que tenemos que revisar las maneras de solicitar, formas de participación. Yo creo en lo personal en que debe de existir una especie de principio pro consulta. O sea, así como hay un pro persona cuando hablamos de derechos fundamentales, creo que también debe haber un pro consulta cuando lo solicita la ciudadanía. Que las autoridades tenemos que pensar el cómo sí antes que el cómo no. Y lo voy a señalar con una referencia a México. O sea,
Tuvimos una consulta popular el año pasado, sí, pero recuerden que no fue la primera que se solicitó. Recuerden que hubo varias que se solicitaron y que la respuesta fue no, y no, y no, y no. A nivel local, ¿cuántas tenemos? Y ahí todos tienen más de 10, ¿eh? Que se les ha solicitado y la respuesta es no, y no, y no, y no. O sea, porque sabemos que no procede, digo, no lo vimos el día de hoy, pero saben que existe y se verá a partir del lunes, que hay situaciones donde no se puede conceder. Pero a veces me da la impresión de que más bien estamos como si fuera juzgado de distrito, ¿no? Buscando cómo sobreseemos antes de entrarle al fondo. Entonces, me parece que aquí tenemos que pensar al revés. ¿Cómo sí permitirlo antes de cómo negarlo? Les voy a poner en el chat una liga, un video. Los voy a poner aquí en el chat. Es una entrevista, ya está, del año pasado que me hicieron en Foro Jurídico sobre la consulta popular y ahí desarrollo un poquito más estas ideas. Pero tómenlo, desde luego, compañera Méndez, todas y todos, tómenlo como una postura personal, más bien que busca generar la discusión antes que pontificar. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Mientras alguien más levanta la manita, veo que aquí hay un comentario. ¿Cuál fue el criterio que establecieron para la ubicación de los centros de votación? Pregunta Claudia. Ah, muy buena pregunta, Claudia, muy buena. A ver. Algunas leyes, como la que me tocó a mí aplicar, lo que establece es que puedes poner los centros de votación, o sea, el mismo número en el lugar y en el mismo número que las casillas, pero que puedes juntar varios centros de votación en uno solo. Lo que hicimos nosotros fue eso. O sea, por ejemplo, la típica, siempre conocemos el típico centro de votación donde es una escuela, ¿no? Y en esa escuela hay 10 casillas o 15 casillas. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí pusimos 2 o 3. Entonces fue lo que intentamos. En otros casos, no contábamos con esa posibilidad. Y entonces lo que decidimos fue, en los lugares céntricos de una misma sección, pues ubicar un centro de votación, siguiendo básicamente los mismos criterios que utiliza el INE para ubicarlos. Nosotros, por ejemplo, no ubicamos ningún centro de votación en domicilio personal. Todos fueron en lugares públicos y si la memoria no me falla, todas fueron escuelas. Por la certeza, por la posibilidad de llegar, porque normalmente ya tienen, por ejemplo, rampas para las personas que llegan en muletas o en sillas de ruedas. Entonces, por eso nos fuimos por ese lado. Creo que hubo otro comentario aquí. Debería poder subir al poder legislativo para cambiar el marco legal y darle más facilidades a la ciudadanía. Sí. ¿Cómo podemos relacionar la ciudadanía con la política o la democracia deliberativa? Espléndida pregunta, Yadira. Yo creo que si le atino a la respuesta, voy a terminar siendo profesor con la Universidad de Florencia, ¿no? Yo creo que es una labor de largo aliento y que pasa por entender que lo que sucede en la comunidad nos afecta a todas y a todos y que incide en nuestro nivel de vida, más bien en nuestra calidad de vida y en la calidad de la vida de la gente más inmediata que nos interesa, nuestras amistades, nuestros familiares, nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Y creo que justamente allí es donde puede generarse una mayor vinculación. Por eso yo creo que figuras como, por ejemplo, el presupuesto participativo, cuando se vincula a cuestiones muy inmediatas, ya ni siquiera digamos municipales, sino muy inmediatas de tu barrio, de tu colonia, de tu fraccionamiento, pueden tener esos efectos. Un efecto positivo, porque, ojo, cada mecanismo de participación, cuando se ejecuta y se ejecuta bien, tiene un efecto pedagógico. El efecto pedagógico es que la gente se da cuenta que participar vale la pena, que participar puede tener efectos en su comunidad. Entonces yo me iría justamente por allí. Muy bien, ¿quién más? Adelante, compañero Reyes Francisco, te escuchamos. Buenas tardes. Me uno a los comentarios de las felicitaciones sobre la exposición y quiero comentar que me agrada mucho, vaya, el que haya interactuado con nosotros, que se dirija a una persona, ¿verdad? Y le haga una pregunta, cosa que nadie lo había hecho, y eso nos obliga a estar abusados, para no estar palomeando por allá. Felicidades. Yo quiero hacer un comentario.
sobre esos mecanismos de participación ciudadana. Me consta que, por ejemplo, aquí en Yucatán, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana cada año publica los catálogos de desarrollo municipal que se tienen que hacer en los 106 municipios. Y me ha tocado ver que en algunos municipios se ha llevado a cabo esta consulta con los ciudadanos y se ha tomado en cuenta lo que han opinado y se han llegado a resultados en donde los ciudadanos, se les dio la razón a los ciudadanos. Eso me lleva a un pensamiento, un comentario o cuento, como le quiera llamar, de una persona que está jovencita y sube una montaña y le dice a Dios que le dé fortaleza, sabiduría para poder cambiar al mundo, ¿sí? Y así sube un montón de veces, y no cambia el mundo, no cambia su país, no cambia su estado, no cambia su municipio, hasta que entiende que el que tiene que cambiar es él, ¿sí? Eso me lleva a que sí me parece importante, me parece muy sano conocer lo que se hace en otros países para que nos sirva de experiencia, de acervo cultural, pero más que nada reflejarnos en lo que hacemos aquí en nuestro estado, lo que podemos hacer aquí en nuestro estado, lo que podemos hacer aquí en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en nuestras familias, ¿verdad? Para poder llegar a esto de que se tenga una conciencia ciudadana y podamos nosotros llevar a cabo, poner en práctica esos instrumentos que muchas gentes no conocen, ¿sí? Y a pesar de los esfuerzos que hace la autoridad, me consta que el IEPAC ha hecho publicaciones, difusiones, pero no llega a toda la gente, ¿verdad? Llega a un núcleo muy reducido. Y yo les felicito, la verdad, y era mi comentario, de que aquí en Yucatán sí se está haciendo algo, y ese algo, pues sí ha tenido buenos resultados. Que tengan linda tarde. Muchas gracias, Reyes. De hecho, sé que ustedes tienen ahí en Yucatán experiencia en la ejecución de estos mecanismos. No me quise referir a ellos porque me pareció una falta de respeto enseñarle al Papa cómo rezar el Padre Nuestro, ¿no? Ustedes son ahí quienes tienen la experiencia y más bien yo agradezco que me compartan. Y por eso preferí, pues, mejor referirme a otros, ¿no? Pero bueno, sí, claro, hay que retomarlo. Porque además, por ejemplo, si la memoria no me falla, allá en Yucatán han utilizado también, han hecho la difusión de estos mecanismos en lengua. Eso es muy importante también, pero eso atiende justamente al contexto. Por ejemplo, Jalisco, ¿no? Jalisco, en los municipios de Guadalajara y de Tlaquepaque, se realizaba una consulta popular con elementos viales, pero por ejemplo allá, para una cuestión de una obra vial, ¿no? Pero bueno, pues allá a lo mejor no fue necesario hacerlo en lengua, pero si platicáramos con los compañeros de Jalisco, pues se habrán enfrentado a otro tipo de situaciones. Ahí fue muy importante, por ejemplo, discutir si procedía o no por un tema de si era o no un derecho humano. Pues hemos llegado al final de esta sesión. Yo les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Les dejo aquí la forma de contacto. Les agradezco mucho. Les deseo que tengan un estupendo viernes y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Un saludo y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, saludos, excelente. Gracias. Conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.